Buenas noches, Buenas profe. noches. Muy bien. Bueno, qué bueno, me alegra. Permítame un momentico y arrancamos. Bueno, entonces, antes de dar inicio, les recuerdo que este fin de semana es la entrega de la actividad y el examen va a estar habilitado el día domingo desde las 00 horas hasta las 23:59. ¿Listo? Para que lo tengan presente y puedan ir avanzando con eso. ¿Bien? Y ahora sí, digamos que entrando en materia con todo este tema de la planeación tributaria, digamos que para poder definir lo que es una adecuada planeación tributaria, es necesario realizar un estudio, pero no solamente centrarnos en la empresa, ¿sí? Porque es que a veces uno dice, ok, planeación tributaria es solamente para mi organización y tengo que mirar es cómo reduzco impuestos y cómo pago lo menos posible, etcétera, etcétera. Y a veces en ese pago lo menos posible cae uno en temas de evasión. Y eso ya, pues, ustedes ya han visto por noticias que la DIAN va a empezar todo ese proceso de esa cacería de brujas a mirar quiénes son los que no le han pagado los respectivos impuestos, sobre todo los de IVA y retención en la fuente, para perseguirlos, para que paguen, o esto ya digamos que tendrá tema de cárcel. Entonces, no basta solamente con mirarnos como organización, mirarnos como empresa, sino que también tenemos que mirar todo el entorno político que rodea a la empresa, ¿sí? Digamos que ese entorno político que está en el espectro nacional, todo el entorno social y económico en el cual se mueve la organización. ¿Y esto para qué? Pues sucede que cuando yo tengo toda esa óptica clara del entorno político, de lo social, de lo económico y de la misma organización, todo eso me va a permitir prever posibles cambios que puedan, que puedan generar efectos negativos precisamente por desconocimiento de las leyes. ¿Okay? Se determinó en Colombia que, mm, digamos que se cuenta en Colombia con diversas alternativas legales que le permiten a los empresarios obtener una serie de beneficios tributarios dependiendo de la actividad del negocio o dependiendo del modelo de negocio que desempeñe la empresa. Para eso es bien importante la planificación tributaria porque eso, digamos que le permite a ese empresario
conocer anticipadamente las consecuencias fiscales de esas decisiones individuales y de esa manera pues va a poder actuar de una forma mucho más idónea y mucho más rápida. Entonces, básicamente, la aplicación de una adecuada planificación tributaria representa hoy en día una herramienta muy importante en las organizaciones. Digamos que en metodología quedó definido que su tipo es descriptivo documental, considerando que la hermenéutica para el análisis de los contenidos y digamos que dentro de esta sesión podemos decir que la importancia que tiene la planificación tributaria como una estrategia de control está orientado más a tener esa planeación tributaria como una herramienta con una característica muy importante, una herramienta legítima del contribuyente en qué? En la gestión empresarial. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eso resulta ser bien, bien importante para, digamos que no ir a caer en temas de... Lo que pasa es que muchas veces el empresario únicamente ve la planeación tributaria como algo que lo va a llevar a pagar menos impuestos y no siempre pasa eso. ¿Ok? Demos una mirada rápida. Mm, Mire que con el paso del tiempo, el gobierno colombiano ha realizado eh, muchas reformas tributarias, ¿sí? ¿Y para qué hace tanta reforma tributaria? Pues digamos que en muchas ocasiones para perfeccionar o para mejorar ese recaudo tributario. En nuestro país, y eso no, es solamente, eso no pasa solamente en Colombia, pasa en muchos países en vía de desarrollo, y sobre todo en países de la región. Estamos hablando de Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina. Todas estas economías tenemos la misma característica. Entonces, básicamente, eh, digamos que en Colombia, como en cualquier país que está en vía de desarrollo, esa carga tributaria que deben enfrentar las diferentes entidades o empresas resulta ser un factor decisivo a la hora de poder diseñar sus estrategias de negocios, ¿sí? Digamos que esa carga tributaria puede llegar a definir si se lleva a cabo o no una determinada actividad de negocio. ¿Por qué? Porque pues todo eso depende también de la rentabilidad que eso nos pueda generar. Y si mucha de esa rentabilidad se la lleva pagando impuestos, pues no es un buen negocio. Pues puede suceder que eso haga desistir a esos empresarios de desarrollar ese tipo de actividad. ¿Ok? Y ante esa situación es cuando la planeación tributaria surge como ese conjunto de estrategias que un ente económico adopta, pero lo adopta de forma anticipada. ¿Con qué propósito? Para poder llevar a cabo todas sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento de su inversión al menor costo tributario posible. No siempre se da, pero digamos digamos que vamos a desarrollar una serie de ejercicios en donde vamos a mirar que sí se puede y que a veces no se puede. ¿Ok? Digamos que esa aplicación del sistema tributario, eh, el hecho de imponer su cumplimiento y la responsabilidad de lograrlo, es una de esas manifestaciones importantes del poder del Estado hoy en día, de lo que se conoce como el poder del Estado moderno. Entonces ahí aparece esa planificación tributaria como precisamente esa herramienta administrativa que tiene por objetivo determinar el pago de la cantidad justa que le corresponde al contribuyente por concepto de qué? De impuestos. Esa misma planeación tributaria también le ayuda al empresario a consolidar todos sus procesos gerenciales, eh, prepara a ese empresario como un aliado de la administración tributaria, evitando la imposición de sanciones, ¿sí? Porque es que el principal acto de planeación tributaria que usted como empresario o como contador de una empresa puede llegar a realizar es organizar el pago de los impuestos en las fechas que es. ¿Para qué? Para que no incurra en sanciones. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución y vuelvo y digo, ese es el primer acto de planeación tributaria. Cumplir con las fechas, con el calendario, con todas las indicaciones que nos da el ente
tributario con el propósito de poder pagar esos impuestos en la fecha indicada. Partiendo de eso, digamos que es bien importante la planificación tributaria. ¿Por qué? Porque esa planeación pretende conocer anticipadamente las consecuencias fiscales de esas decisiones que se toman al interior de la empresa y de esa manera vamos a poder actuar de una forma mucho más adecuada. Ahora bien, pagar impuestos debe ser una obligación ineludible, ¿sí? ¿Por qué? Porque está consagrado en la Constitución política. Y además el sistema tributario permite ciertas opciones que conviene conocer, cuantificar y conviene también comparar. Para muchos de los gerentes colombianos, que son, pues, digamos que responsables de ese quehacer en materia tributaria en la organización, esa planificación tributaria aparece como una herramienta administrativa fundamental. ¿Para qué? Para poder abordar esa serie de conflictos. Sucede que mediante esa planificación fiscal se pueden estudiar muchas alternativas legales y con base en eso, pues, ¿por qué no poder trazar una serie de estrategias para ahorrar muchos recursos en impuestos? Así las cosas, digamos que todas esas leyes tributarias que han venido cambiando, algunos dicen que madurando, no sabría hasta qué punto se puede decir que madurando, pero sí han habido muchísimas reformas tributarias, eh, pero hay dos reformas que se han destacado a lo largo de la historia del país y son la ley 1819 del 2016, que es esta que tenemos aquí a lo último, que es la ley con más tintes estructurales. Esa ley es muy completa, esa ley cambió muchos aspectos del componente tributario y la nueva reforma tributaria que aprobaron en diciembre pasado, la ley 2277, que tiene mucho, si bien no es una reforma estructural, sí es una reforma con muchos tintes de progresividad y de equidad. Entonces, pues digamos que eso ya traza un derrotero para los próximos gobiernos para que sigan en esa línea buscando ese tipo de progresividad, aunque digamos que para el tema de la renta para personas jurídicas, eh, pues no, digamos que ahí no hubo ningún tipo de progresividad. La tarifa sigue siendo la misma para micro, pequeñas y medianas empresas que para las grandes empresas. Entonces, digamos que ahí queda como un sinsabor, pero pues digamos que eso puede ser un reto para los siguientes gobiernos en aras de mejorar el recaudo tributario. Hoy veía un análisis que hacían en Fedesarrollo y decían, miren, frente al tema de la reforma laboral, decía, es increíble que la reforma laboral, que, bueno, que es la reforma como está diseñada hoy en día, no resuelve el problema que tiene Colombia frente al tema de la contribución de esos parafiscales por parte de los empleados. Es decir, el pago de aportes a salud, a pensión, que le permitan, pues digamos que de esa manera, pues tener algo de seguridad social. Entonces, hacían ahí el análisis y los cálculos que sacaban era más o menos del 16% que le toca pagar al empleado que siendo informal quiere tener algo de seguridad social y por ende, pues digamos que si él quisiera, tendría que de eso que está ganando, pongámosle 1.000.000 de pesos que está ganando en la informalidad, sacar casi que 160.000 pesos solo para tener seguridad social. Y dice, esa tarifa no la paga nadie, ¿sí? Eso debe tener, si queremos empezar a tener una buena reforma tributaria, hay que empezar a atacar ese componente y es que de alguna manera el sector informal empiece a pagar el tema de seguridad social. Y eso es un buen punto de inicio, pero no cobrándole el 16, no cobrándole el 12%, sino que llevándolo a unas tarifas graduales, que arranquen con un 4, luego que suba a un 6, a un 8, y así sucesivamente se va haciendo esa progresividad en el pago de ese tipo de aportes a la seguridad social. Porque pues básicamente, y el análisis era totalmente claro, pues cuando usted no paga, pues dígame, ¿cómo se va a ver incentivado a pagar ese tipo de seguridad social
Si usted dice, no, pues tan bobo, yo, ¿para qué pago seguridad social? Básicamente para tener salud, porque la pensión, muchas personas ya dicen, no, yo qué voy a pagar pensión, eso es dinero perdido, yo nunca me voy a pensionar. Entonces, lo que le preocupa más que todo y a la persona que está en el sector informal es cómo tiene salud para él y su familia. Pero pues la salud pues simplemente pasa al régimen no contributivo y ahí la tiene asegurada, ¿sí? Pero entonces se deja de recaudar fondos que se necesitan para el sector pensional. Y ahí es en donde está el gran reto que se necesita subsanar a través de las reformas laborales, que esta reforma desafortunadamente no resuelve, ¿sí? Pero que hay que mirar cómo se empieza a mejorar eso. Reforma laboral que pues, va a ser bien polémica, reforma laboral que desafortunadamente no genera empleo, ¿sí? Y posiblemente sí puede llegar a destruir empleo. Entonces, habrá que mirar ese tema y a eso súmele el que ya hay Petro salió diciendo que le va a poner impuestos a, a los productos del exterior, a los productos que vengan a las importaciones. Entonces, pues eso nos va a hacer un poco más complejo el tema, porque si nosotros les vamos a cobrar a ellos impuesto por importar productos, pues a nosotros nos los van a cobrar y eso va a dañar, va a deteriorar la exportación. Entonces, pues el tema no está como tan claro, pero pues sí habrá que hacer mucho análisis frente al tema. Y viendo acá la gráfica que tenemos en la diapositiva, denominada Objetivos de exposiciones de motivos, proyectos de ley que modificaron el estatuto tributario, encontramos que hay varios ítems. El cuadro nos indica que ese tipo de reforma tributaria, por ejemplo aquí la ley 75 del 86, buscó atender tres aspectos fundamentales. El primero, la sustitución de impuestos a la actividad externa. El segundo, todo lo que tiene que ver con la simplificación del sistema, que ninguna reforma lo ha conseguido. Y en tercer lugar, buscaba el tema de equidad y neutralidad, que tampoco ha sido satisfactorio en las diferentes reformas tributarias. Ítem que por demás, pues si lo ven, solamente se ha tratado en 4 reformas tributarias, y pare de contar, y nunca con éxito. Lo mismo el tema de la simplificación del sistema, solo se ha tratado en 4 reformas tributarias y pare de contar. Y de pronto el tema que más se ha buscado atacar dentro de las diferentes reformas tributarias son el tema del incremento del recaudo, todo esto. Todo esto que busca, reformas que buscan el incremento del recaudo y el tema de competitividad y generación de empleo. ¿Ok? Son ítems que son los que mayoritariamente destacan, pero resulta interesante analizar este tipo de cambios que buscaban implementarse, todo lo que tiene que ver con la sustitución de impuestos a la actividad externa, que solamente fue durante 3 reformas tributarias, es decir, hasta la década del 90, y de ahí en adelante, pare de contar, nunca más se volvió a tocar ese tema. Y esto pues digamos que muestra las diferentes motivaciones o la mayor cantidad de motivos que ha hecho que se implementen reformas tributarias. Reformas tributarias que si se han dado cuenta pues vienen separadas en 3 grandes espacios. El primero denominado reforma del Estado y apertura, que fue básicamente cuando se implementó la Constitución del 91 y además se hizo todo el proceso de apertura económica con el gobierno de César Gaviria. Luego vino el periodo de ajuste y crisis, un periodo en donde la guerrilla se reactivó, la guerrilla cogió mucha fuerza. Entonces eso se llamó, digamos que eso fue en los años del 95 al 2003, un periodo bastante fuerte y delicado, en donde pues obviamente se buscó obtener recursos de diferentes fuentes con el propósito de poder invertirlos en guerra para poder debilitar a este tipo de grupos armados. Y el último periodo denominado auge primario, que pues es en donde a partir del año 2005 hasta el 2014 se tiene en cuenta como ese crecimiento gracias a que se combatió la guerrilla, se dieron golpes efectivos y eso hizo que se reactivara el sector turístico, se movilizaran los productos con mucha más tranquilidad y facilidad, etcétera, etcétera. Y pues a todo eso sumarle lo que está diciendo el Mancuso hoy en día con su posibilidad de ingresar a la JEP.
básicamente aquí, pues digamos que lo que pretendo hacer con esto es explorar una serie de, llamémoslo, reflexiones, en donde se describen los argumentos y esas aproximaciones teóricas que van a proporcionar un enfoque de lo que es la planificación tributaria desde una óptica de estrategia de control y así también verlo como una herramienta legítima que tenemos los contribuyentes para desarrollar nuestra gestión empresarial. Entonces, así las cosas, digamos que podemos hablar acerca de lo que es la teorización y básicamente lo que es la planificación. Entonces, digamos que frente al tema de la planificación surgen muchas teorías, esto hay autores de todos los sabores, eh, sacan cada quien su propia óptica y la presenta como la teoría que resuelve esos problemas, pero pues vamos a mirar varios pensadores que fueron, que dan una óptica muy clara de lo que es la planeación, ¿ok? Inicialmente, pues hay que, vuelvo y digo, abordar el concepto de planeación que plantea Mintzberg, lo hizo en el año 2010 y lo hizo referente a las acciones llevadas a cabo para qué, para poder, es decir, él define esa planeación como una serie de acciones que se desarrollan para poder realizar planes y proyectos de diferente índole, tributarios, empresariales, estratégicos, el que sea. Para todo eso aplica planeación. Pero esa planeación se logra conseguir cuando se siguen un conjunto de pasos que se establecen inicialmente. El desarrollar esa planeación, eso no es de la nada, eso tiene que ser algo que demanda estudio, que demanda conocimiento de la empresa, conocimiento del sector, conocimiento del país, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, nos indica que esa planeación debe seguir un conjunto de pasos que son establecidos al inicio y se hace también uso de diferentes expresiones y herramientas, es decir, concibe el plan para que después sea llevado a cabo. ¿Ok? Y en ese contexto, a las organizaciones no les basta con permanecer estables para conservar su posición, sino que deben tener en cuenta el entorno en el cual se mueven esas empresas, estar en capacidad de prever o de detectar posibles cambios en su entorno. Ahí surgen teorías como la gestión del riesgo, ¿sí? En donde usted identifica posibles riesgos, los categoriza y luego los gestiona precisamente con el objetivo de que esos riesgos no se materialicen y que si en algún caso algún riesgo se llega a materializar por X o Y, pues que usted tenga las herramientas para poderlo combatir. ¿Ok? Entonces, eso digamos que es lo que busca esa planeación desde la óptica de Mintzberg. Eh, y lo hace con ese propósito, o sea, conocer la posición de la empresa, conocer el entorno en el cual se mueve la empresa, prever esos posibles cambios en ese entorno, anticiparse a ellos y poder diseñar su propia proyección en el futuro. Y de esas nuevas necesidades surge lo que es la noción de estrategia. Estrategia es un vocablo de origen griego que pues básicamente fue heredado del mundo militar, que en el ámbito de las organizaciones tiene tres proyecciones íntimamente conectadas y son el pensamiento estratégico, ¿sí? Que supone pensar con un enfoque global en el espacio y el tiempo, definiendo orientaciones a largo plazo, teniendo en cuenta la relación con el entorno. Pero también hay una gestión estratégica que hace referencia básicamente al modo de actuar como instrumento de transformación del pensamiento estratégico en cambio organizativo mediante la definición de una visión de éxito de la organización. Y luego si viene, en tercer lugar, la planificación estratégica. ¿Ok? Esa planificación estratégica se entiende como la herramienta que permite a las organizaciones alcanzar la visión de éxito que analiza la situación de la organización y su entorno. Es decir, aquí no solamente, digamos que no se vale solamente mirar a la empresa. Y digo no se vale porque si se centra solamente en eso, va a perder. ¿Ok? Entonces, básicamente en esa planificación estratégica se establecen una serie de objetivos y estrategias para poderlos alcanzar y a la par lo que hace es que también fija las políticas y los procedimientos necesarios
para desarrollar esa planificación estratégica. Entonces, de estas tres nociones que hemos hablado, eh, digamos que salen dos elementos que son fundamentales que hay que tenerse en cuenta en la planificación estratégica, que son la proyección en el tiempo, que esa es digamos que es lo que le permite a la planeación tener éxito, poderse proyectar en el tiempo, y ahí estaríamos hablando entonces del largo plazo, que es básicamente este componente que tenemos acá, el largo plazo, y la consideración del entorno, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque no solamente tengo que mirarme yo como empresa, tengo que mirar todo lo que me rodea, la competencia, el sector en donde estoy ubicado, quiénes son mis proveedores, qué pasa si un proveedor se acaba, un proveedor desaparece, un proveedor me sube los precios, todo eso lo tengo que contemplar para poder tener controlada y poder sacar adelante ese pensamiento estratégico y de paso todo lo que tiene que ver con la gestión y la planificación estratégica. Entonces, eso dejándolo claro, lo que significa esa planeación, ahora sí miremos lo que es la planeación tributaria. Aquí ya entonces vienen muchas teorías. La primera es que Fraga, este autor en el año 2005, habla acerca que la planificación tributaria permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias leyes tributarias de manera expresa o tácita ponen a disposición de los contribuyentes. ¿Y por qué se dice que de manera expresa o tácita? Porque la ley no es clara en todo momento. La ley a veces es ambigua y en esa ambigüedad comete errores. ¿Okay? O deja unos vacíos tan amplios que cualquier abogado tributarista puede detectar esas falencias y las aprovecha. ¿Okay? Entonces habrá que tener mucha precaución frente a ese tema. Esa planificación tributaria, digamos que es un sistema que es desarrollado ¿por quién? Por nosotros los contribuyentes, es decir, los sujetos pasivos. ¿Con qué objetivo? Para poder disminuir esa carga fiscal, considerando o teniendo en cuenta esos vacíos que existen en la ley o esas situaciones en las que ese legislador no fue lo suficientemente explícito. Y eso se hace mediante las vías de salidas que la misma ley civil, que la misma ley mercantil o tributaria permite según sea el caso y también permite según sea el impuesto. ¿Ok? Por esa razón es que esa planeación tributaria es considerada como ese instrumento dirigido a optimizar o reducir los costos fiscales de empresas y particulares mediante la utilización eficiente de, ¿qué? De la legislación que está vigente en ese momento. ¿Okay? Hay otro autor, se llama Galárraga, en el año 2012, él también trató de dar una definición de lo que él considera era la planificación tributaria y él dice que esa planeación tributaria o ese planeamiento tributario o ese gerenciamiento de impuestos o esa economía de opción o ilusión tributaria, es que cuando nos metemos con este término de ilusión tributaria, si bien es cierto, la ilusión no es un pecado así tan grande como lo es la evasión, pues la ilusión tiene sus consecuencias, porque es que ahí entramos a debatir en términos jurídicos y nos toca ir a debatir términos jurídicos y tributarios contra un tigre como lo es la DIAN. ¿Ok? Entonces habrá que estar muy preparado, muy bien soportado para poder decir, ah, no, ahí lo que dice o lo que yo interpreto de la ley es esto. Y puede que me diga, no, usted la está interpretando mal. Entonces, ¿cómo yo le justifico que no, que la estoy interpretando bien, que el que está equivocado es la DIAN? Entonces, ahí viene todo un rifirrafe en donde yo trato de explicarle desde mi óptica lo que estoy percibiendo de esa situación puntual, que está llena de ambigüedades, que está llena de vacíos, posiblemente, pero no siempre quiere decir que yo voy a salir victorioso, ¿sí? Porque la ilusión tributaria en muchas ocasiones deriva en evasión. Entonces o sea, ahí estamos andando por una delgada línea en donde podemos caer hacia un lado, o sea, caer hacia un tema de sanción o salirnos con la nuestra, que es optimizamos el pago del impuesto. ¿Ok? Entonces, básicamente, Galárraga en su definición de planeación tributaria indica que eh, pues en ningún momento se busca con esa planeación tributaria evadir obligaciones fiscales.
Esas estrategias que se plantean dentro de esa planeación tributaria, lo que buscan es la observancia a todo aquello que está dispuesto o explícito en la normativa legal, es decir, en esa normativa legal del país y a las normas internacionales de información financiera, con el único propósito de ¿qué? De poder evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales o por de pronto por defraudación y por evasión en el pago de los impuestos que nos corresponda como empresarios o incluso como personas naturales. Por ese motivo es que esta herramienta debe evitar abusar de las formas jurídicas. Y en ese sentido, Fraga, digamos que establece que perdón, volviendo aquí al primer autor, Fraga, pero ya en el 2011, 6 años después, él establece que la economía de opción permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias leyes tributarias de manera expresa o tácita ponen a disposición del contribuyente en virtud de que en materia tributaria hay un riesgo subjetivo de propender a evadir y aplica en donde hay esa denominada imposición directa. Entonces, básicamente, esa consideración de incentivos tributarios resulta muy importante al momento de preparar esa planeación tributaria. ¿Por qué importante? Porque esas exenciones y esas exoneraciones, esos escudos fiscales, son dispensas totales o parciales de la obligación tributaria que emanan de qué? De diferentes poderes. Y no es posible, eh, ¿cómo se diría? Discernir sobre el tema de planeación tributaria sin tener que detenernos en el concepto de elusión y de evasión. Vuelvo y les digo, es una delgada línea la que divide la elusión de la evasión. Y si pasamos de elusión a evasión, ahí ya es un delito tributario. Y eso sí es más delicado. Esa planeación tributaria, pues básicamente, como les decía, pues hace referencias a ese planteamiento que hace el contribuyente ¿para qué? Para aprovechar aquellos beneficios tributarios que contempla la ley. No se trata de, de buscarle la caída o los huecos a la ley, sino de aprovechar esos beneficios que la misma ley ha contemplado. Pero es que es muy difícil cuando usted ve que la ley está mal hecha, ¿sí? Cuando la ley tiene esos vacíos, es, es como usted encontrarse un billete de 50.000 pesos tirado en el piso. Si usted no se agacha, pues otro se va a agachar y lo va a aprovechar. Entonces, como que usted dice, bueno, lo hago yo porque yo fui el primero que lo vi, pero no significa que el otro no lo pueda hacer. Todas las personas que caen y detectan que hay esa debilidad en la ley, se pueden estar aprovechando de eso. Y es ahí cuando la administración tributaria se da cuenta y entra y corrige eso con un nuevo articulado en el estatuto tributario o plantean una reforma tributaria que entra a corregir ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que como es tan amplio ese estatuto tributario, como nuestras leyes tributarias son tan, eh, como lo dijera, como tan robustas que a veces son tan difícil de entender, eso hace pues que cada vez más se hagan reformas tributarias con mucha más frecuencia, lo que lleva a generar esa inestabilidad tributaria en el país. ¿Por qué? Porque las reglas que están hoy vigentes mañana pueden cambiar. Y de eso no se trata. Eso es lo que menos busca un inversionista. Un inversionista lo que quiere tener es esa estabilidad jurídica que le dé precisamente esa confianza de que sus recursos, de que su dinero, el que va a invertir en ese tipo de negocio en ese país, le va a rendir el máximo posible. ¿Por qué? Porque hay unos beneficios tributarios. ¿Ok? Cuando eso cambia, es muy factible que ese empresario salga del país. ¿Ok? Entonces, digamos que un ejemplo de todo esto puede ser invertir en los sectores económicos en donde las rentas son exentas, ¿sí? Entonces usted podría llegar a cubrir ese nicho de mercado, pero no siempre aplica para todas las empresas. Entonces habrá que mirar con detenimiento ese tipo de leyes, a ver hasta dónde yo las puedo implementar en mi organización, si aplica o no aplica para eso. Eh, digamos que la otra teoría, de la cual ahora, eh, teoría que expone Villasmil, lo hizo en el 2011, este autor
refiere que la planificación tributaria es una herramienta que nace como respuesta a ciertas contingencias tributarias que afectan a las organizaciones y a sus dueños accionistas. Así entonces, esa planificación tributaria se utiliza con el objetivo de buscar la optimización de la variable tributaria con estricto apego ¿a qué? A las normas legales. Y eso es bien importante dejarlo claro. Se puede decir que hay planeación tributaria cuando usted está completamente adherido a esas normas legales y por ningún motivo está pasando esa delgada línea de elusión a evasión. Y en ese sentido, esa planeación tributaria entonces se convierte, ya tiene un tinte de herramienta eficaz. ¿Para qué? Para controlar esas contingencias que son motivadas mayoritariamente por desconocimiento de la normativa tributaria. ¿Por qué? Porque es que se aplican criterios propios y ese tipo de criterios propios son los que rechaza la administración tributaria. ¿Ok? Entonces ahí es cuando se nos caen esos casos. Eso frente a lo que dicen este tipo de autores y podemos decir que esa planificación tributaria empieza dando respuesta a tres preguntas. La primera es, ¿dónde estamos hoy? Es decir, tenemos que hacer un análisis de la situación. Posiblemente tendremos que hacer una auditoría tributaria, ¿sí? Tenemos que hacer un análisis del entorno, es decir, cuál es la normativa legal que está vigente, cuáles son los criterios de interpretación de esa normativa y tenemos que hacer un análisis interno, es decir, poder evaluar o poder realizar un diagnóstico de las capacidades materiales y humanas que existen al interior de la organización. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿a dónde queremos ir? ¿Sí? Y ahí nos podemos plantear situaciones como objetivos y metas a mediano y largo plazo, ¿sí? ¿Para qué se traza uno de esos objetivos y metas a mediano y largo plazo? Para poder cuantificar la carga tributaria. Pero entonces usted me va a decir, pero profe, es que aquí no se puede porque es que nos cambian las tarifas. Hace 2 años nos habían dicho que la tarifa iba a bajar al 30% y lo que hizo fue que subió al 35%. Totalmente cierto. Ese tipo de reglas son las que generan inseguridad jurídica. Esas son las situaciones que hacen que los empresarios se vayan del país. ¿Ok? Entonces, habrá que tener mucha precaución con eso y poderlo medir de alguna manera. También dando respuesta a ese a dónde queremos ir, podríamos determinar el impuesto sobre la renta fundamentado en la renta fiscal gravable al cierre del ejercicio. ¿Ok? ¿Cuál es el impuesto que tenemos que retener? Y obviamente girarle al gobierno, hay que identificar los incentivos tributarios para poder mirar, bueno, a qué tipo de incentivos yo puedo acogerme. ¿Será que están todavía vigentes? Que pues muchos de esos incentivos fueron eliminados en esta reforma tributaria precisamente por su aspecto de progresividad. No era justo tener que poner una carga tan alta en las MIPIMES, que son las que generan la mayor cantidad del empleo en el país, y tener tantas prebendas, tantos descuentos tributarios para las grandes empresas. Entonces, digamos que ahí la balanza estaba totalmente descompensada. Eso fue lo que más levantó ampolla en esa reforma tributaria, pero que lograron sacar adelante. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos llegar a donde queremos ir? Y ahí, pues básicamente, para eso, pues vamos a tener unas necesidades materiales y humanas. Vamos a tener que contar con una muy buena calidad de información para la gerencia, ¿sí? Es decir, información que salga, que las fuentes que emiten esa información sean fuentes fiables, fuentes creíbles, que le permitan a la gerencia tomar decisiones sobre ellas, ¿ok? Contar con personal interno y, ¿por qué no en algún momento de pronto con algún tipo de asesor externo que le permita con otra visión poder tomar otro tipo de estrategias o de camino al interior de la organización? Entonces, básicamente aquí, ese planeamiento tributario, digamos que resulta ser un conjunto, pero un conjunto coordinado de comportamientos que van orientados ¿a qué? A optimizar esa carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla, o de pronto para gozar de algún beneficio tributario.
Y digamos que hay varias formas de implementar una planificación tributaria. La primera de ellas es eh, por medio de una economía de opción, que esa es una economía, es un mecanismo lícito, ¿sí? No, es totalmente legal. Haciéndole fraude a la ley, yo también puedo obtener disminución del impuesto que tengo que pagar, pero eso ya es una opción ilícita. Simular relativas o unas simulaciones relativas o absolutas y unas conductas fraudulentas que también pues rozan el eh, carácter de ilícito de ese tipo de actuar de esa organización. Mm, digamos que hemos hablado mucho de un término de optimización. Y la optimización, pues digamos que se considera que el pago de un impuesto es óptimo cuando yo eché mano de todos los beneficios, cuando yo pude leer todo el contexto de la ley, entenderlo, comprenderlo y poder decir, mira, esto también me aplica, lo podemos deducir, podemos hacer esto, aquello. Ahí es cuando se habla de optimización de esa carga tributaria, pero esa optimización de esa carga tributaria requiere de una operación aún no realizada, requiere de un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre qué, sobre esa operación. Necesitamos también realizar la identificación de escenarios posibles y de ese impacto tributario en cada uno de ellos, realizar un análisis financiero, un análisis de factibilidad y realizar un proceso de elección de la alternativa más económica y eficiente. Y así es como llegamos a lo que se denomina aspectos a considerar en la planeación tributaria. Mm, digamos que en, en este punto hay otro autor, se llama Parra, en el año 2008. Este autor señaló que una vez se ha tomado en cuenta lo que establecen esos tres interrogantes que vimos en el slide anterior, se deben considerar algunos aspectos en su realización, en la realización de esa planeación tributaria. Y entre esos aspectos tenemos lo que es la forma de sociedad actual del negocio o explotación comercial y cuál es la forma más adecuada para el país en cuestión. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta también cuál es la estructura de financiamiento más aconsejable para ese tipo de empresa, qué controles existen en materia de precios de transferencia de bienes tangibles e intangibles. Y en este punto vamos a hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque aquí es en donde se presentan muchos temas para efectuar planeación tributaria, pero también para caer en temas de evasión, gracias a dárnoslas de muy vivos haciendo uso de elusión fiscal. Y ahí se cometen muchos errores. Entonces, este es un componente que vamos a evaluar eh, casi al final del curso, por lo extenso que es. Otro aspecto importante a considerar es la existencia de tratados para evitar doble tributación. De esto vamos a hacer ejercicios para poder entender cuándo me conviene y cuándo no me conviene hacer uso de esos tratados. También hay que considerar la existencia de restricciones fiscales o cambiarias a la repatriación de capitales y utilidades. Entonces aquí juega mucho este componente de los países en donde se busca evitar la doble tributación. Entonces yo también tengo que mirar con qué países me conviene más hacer negocios y con cuáles no, para poder determinar cómo maximizo esas utilidades. Y el sexto aspecto es todo lo que tiene que ver con la existencia de restricciones con relación a los pagos por asesoramiento técnico prestado desde el exterior y cuál es su costo fiscal. ¿Okay? Y hay otro que hace referencia a cuál es el tratamiento fiscal para los regímenes de promoción y diferimiento de impuestos. Entonces, pues como lo podemos ver acá en la diapositiva, esa planificación tributaria hoy en día permite lograr tener libertad ¿para qué? Para elegir la forma de sociedad. Y esa planeación tributaria se funda básicamente en la interpretación de esa ley tributaria. No hay no deben existir abusos de normas jurídicas y digamos que también hay que considerar unas normas básicas en las que se apoya, tales como hay que sustentarse en una razón de negocio, hay que basarse en un negocio real, ¿sí?
y debe prolongarse en el tiempo para acompañar a la empresa por su largo y complejo camino con la finalidad de obtener algunos beneficios que se traducen en ganar o que se traducen en salud financiera para la empresa y obviamente pues en una mejor rentabilidad. Y entonces salen unas formas para planificar esos aspectos tributarios. ¿Cuáles pueden ser? Digamos que se puede hacer una planificación simple solamente para el cumplimiento del pago de los impuestos en las fechas que son, o yo puedo hacer una planeación compleja con el objetivo de mejorar la gestión y su objeto básicamente se traduce en las siguientes premisas. Esto es cuando yo hago un proceso de planificación compleja. Entonces voy a disminuir el impacto fiscal dentro de la legalidad. Y esto es bien importante. No por tratar de disminuir ese impacto fiscal voy a cometer actos ilegales. No, todo dentro del marco de la legalidad. Porque si no, estoy ahí en el borde del precipicio en donde me pueden descubrir y el problema me sale peor. ¿Ok? En segunda instancia, hay que optimizar las finanzas. En tercera, hay que, bueno, que se dé la correlación costo-beneficio a favor de quién, de la empresa. Y en último lugar, planificar es adelantarse a la salud financiera de una empresa. ¿Ok? Pero así como hay buena salud empresarial, pues también hay muy mala salud empresarial y es ahí en donde, pues básicamente ese tipo de situaciones generan desempleo, desestabilización, etcétera, etcétera, pues precisamente debido a ese tipo de situación. ¿Cuáles son perdón, las variables que intervienen en esa labor de planificar? Pues básicamente está lo que es el hecho imponible o ese hecho generador y como contribuyente o como agente de retención. Digamos que en consecuencia las incidencias de las decisiones de esas decisiones de carácter tributario están enmarcadas en lo siguiente, en el pago de utilidades, ¿sí? Cuando hablamos de pago de utilidades, enmarcamos ahí todo lo que es dividendos o participaciones como retribución a socios o accionistas. ¿Por qué? Por su capital invertido. En segundo lugar, la rentabilidad operativa. Entonces, ¿a qué hace referencia esa rentabilidad operativa? Esa rentabilidad operativa es el resultado de una correcta aplicación de las normas tributarias, el progreso del país. Digamos que la correcta recaudación de los impuestos a cargo de las empresas permitirá la creación de reservas y provisiones. El cuarto es la optimización de resultados, evitando el pago de sanciones e intereses de mora. Y el quinto, la financiación, que hace referencia sobre todo a la generación de recursos que permitan dar oportuno cumplimiento a esas obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué factores hacen necesaria esa planeación tributaria? Eh, digamos que el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, por allá en el año 2012, no, 2013, se hizo. El Instituto Nacional de Contadores Públicos en ese año señaló algunos factores y aspectos a considerar que, hombre, pueden llegar a justificar la planeación tributaria. Y dentro de esos tenemos los siguientes. Tenemos los permanentes cambios en la legislación tributaria. Esos cambios obligan a las compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para poderlo reducir. ¿Sí? También la presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados. ¿Por qué? Porque una carga tributaria más alta, una carga tributaria mayor, pues va a reducir las utilidades y eso es lo que menos le gusta a los accionistas. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la aplicación de precios de transferencia en las transacciones con compañías vinculadas del exterior, que es una compañía vinculada con aquella que yo hago negocios, ¿ok? Yo puedo tener, yo quiero aprovechar un convenio que existe, por ejemplo, entre España y Estados Unidos, ¿sí? Pero mi empresa está en Colombia. Entonces, ¿yo qué hago?
yo creo un vinculado económico, otra empresa, puede ser una empresa mía allá en España, de manera tal que yo me beneficie, como empresa estando en Colombia, me beneficie de ese tratado que tiene España con Estados Unidos para cobrar menos impuesto por por el desarrollo de algunas actividades. Y al hacer eso, yo lo que estoy haciendo básicamente es casi que eh, beneficiándome de un tratado que no me compete ese beneficio. ¿Ok? Eso es lo que se llama, se me olvidó, el 3D Shopping, que eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, bueno, la aplicación de los precios de transferencia en las transacciones con compañías vinculadas del exterior, las consecuencias de no hacer el estudio y no tener la documentación soporte es el rechazo de los costos y deducciones en estas operaciones. Y el cuarto nos indica que las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. Entonces, asimismo, esto es lo que dice el Instituto Nacional de Contadores Públicos. ¿Ok? Y esa misma entidad señala las fases que intervienen en el proceso de planeación de los aspectos tributarios, que son, obviamente, yo debo conocer el negocio, yo debo saber cuáles son las características de la compañía, cuál es la composición de su capital, si es un capital 100% nacional, 100% extranjero, un mix, ¿sí? ¿Cuál es el objeto social que se va a desempeñar? ¿Qué productos o qué servicios queremos vender? ¿Cuáles son los riesgos estratégicos del negocio? ¿Cuáles son las regulaciones especiales? Es decir, todo lo que tiene que ver con rentas exentas, ¿sí? Lo de la ley PAES, la ley Quimbaya, todo lo que tiene que ver con la información financiera actual y esa información financiera proyectada. ¿Ok? ¿Qué planes de inversión tenemos? ¿Sí? Imagínese el problema tan tremendo que tienen. Bueno, yo no sé si ustedes conocen la universidad, la Universidad del Área Andina. Esta universidad creció muchísimo debido a que se alió con valga la redundancia, un aliado internacional que básicamente ese aliado internacional que hacía, le decía, mire, yo me encargo de toda la parte de infraestructura tecnológica y de la parte de mercadeo. Y usted siga desarrollando su actividad y vamos mitad por mitad. Usted todo lo que ganemos lo llevamos por mitades. Y pues la universidad, las autoridades de la universidad dijeron, bueno, pues sí, hagámosle, porque pues yo no me tengo que entender con recursos tecnológicos ni nada de eso. Eso es tema de esa otra empresa. Yo me encargo de hacer lo que sé, que es capacitar, impartir cursos, etcétera, etcétera. Entonces, esta universidad creó estratégicamente esa alianza que era muy benéfica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que esa alianza, con el paso del tiempo, dejó de ser tan buena. Ellos crearon toda su infraestructura en la nube, ¿sí? Y cuando se acabó esa alianza, pues la universidad siguió manteniendo esa misma estructura. Dijo, no, pues esto es lo que me sirve, esto me hizo crecer de la manera en que crecimos, pues yo lo sigo sosteniendo. ¿Qué pasó? Que con la reforma tributaria que impuso Duque en su momento, la última que hizo, esa reforma, pues como estaba tratando de buscar tapar tanto hueco fiscal, pues lo que hizo básicamente fue eh, cobrar por todo. Entonces, digamos que empezaron a cobrarle IVA a el hecho de tener servicios en la nube, ¿sí? Entonces yo tenía un servicio en la nube de Amazon, por ese servicio yo tengo que pagar IVA. Anteriormente eso era exento. Ahora ya no, ahora ya tiene tarifa plena del 19%. Ya ese 19%, súmele el hecho de la devaluación del peso y todas esas transacciones del sector tecnológico se realizan en dólares. Entonces, imagínense, con esa depreciación que ha tenido nuestra moneda, que ha sido más o menos del 15, casi el 20%, pues a eso súmele ese 19% del IVA, casi que se le subieron los costos un 40-45% a ese tipo de empresas.
Entonces, eso ya deja de ser un negocio, ya dice, no, pues estar en la nube ya no me conviene porque se me dispararon los costos. Entonces yo más bien traigo esos servicios, creo mi propio data center, así me cueste tener que comprar equipos, tener que tener todo un equipo de ingenieros que me den soporte y que me sostengan esa planta tecnológica, pero yo me quito ese tema de esos sobrecostos que a la larga son bastante altos y resultan ser onerosos para una organización como esta universidad. Entonces, frente a ese tipo de situaciones como evaluar esos planes de inversión, hay que hacerlo con mucho detenimiento y teniendo en cuenta esos factores que no podemos controlar, la devaluación del peso, aspectos políticos, que Petro tuiteó, que Petro no tuiteó, que Petro dijo, que los militares hicieron, todo ese tipo de cosas tienen una afectación. Entonces, ¿en qué capacidad como empresarios, como contadores, tenemos para hacerle frente a ese tipo de situaciones? Y frente a los planes de inversión, pues esto obviamente también nos va a llevar a crear nuevos productos o servicios. ¿Ok? También hay que tener aspectos presentes como las transacciones con vinculados económicos, qué productos o qué servicios estamos teniendo con ellos. Esto vamos a hacer por medio de un ejercicio, vamos a explicar cómo es la relación con un vinculado económico y qué delito se puede estar cometiendo frente a eso. Hay que hacer un estudio, obviamente, de la situación impositiva eh, de años que pueden ser sujetos a revisión, ¿sí? En esos años en donde tenemos dudas que se hayan pagado menos impuestos, que hicimos alguna triquiñuela y que hemos estado pasando y por debajo de la DIAN, pues habrá que mirar cómo creamos una provisión para eso, ¿sí? Es más, la CINIF 23, cuando veíamos el tema en normas internacionales, esa CINIF 23 precisamente invita a eso, a que las empresas del grupo uno se hagan una autoauditoría con la misma acidez que la realizaría la DIAN, con el objetivo de poder detectar esas situaciones que generan duda al interior de la organización. ¿Será que yo debía haber pagado eso? ¿Será que yo no debía haber descontado este beneficio porque no me aplicaba, pero yo igual lo desconté? Todo ese tipo de cosas, esa CINIF 23 busca eso, busca que usted como empresario detecte esas fallas y cree una provisión para que en el momento en que la DIAN lo detecte, pues usted entre y pague eso. El problema con esa CINIF 23 es que ese estudio, esa autoauditoría, usted se lo tiene que compartir a la DIAN. Entonces, pues es bastante raro como decirle a una persona, oiga, ¿usted qué está haciendo mal? Y vaya y cuéntele a la policía. Pues, ¿qué va a hacer la policía? Pues lo va a detener, lo va de pronto a encarcelar, le va a pasar algo mucho mayor porque usted se desnudó frente a eso, ¿sí? Frente a ese tipo de autoridad. Entonces, eso le va a repercutir en algo. Eso es lo que busca la CINIF 23. Hay que mirar entonces también todo el tema de la revisión de declaraciones tributarias, precisamente para determinar contingencias de impuestos, nivel de tributación, etcétera. Poder hacer un análisis de esas declaraciones tributarias, cómo he venido yo pagando mis impuestos, cuánto he venido pagando, por qué se me está subiendo tanto. Todo ese tipo de análisis, entre más se conozca acerca de eso, yo voy a poder crear y desarrollar estrategias que eviten que yo tenga que pagar por ese tipo de situaciones. Todo lo que habla acerca de la revisión de procedimientos y controles en impuestos, ¿para qué? Para poder identificar riesgos de sanciones o, ¿por qué no?, caer en tema de pagar más impuestos. ¿Ok? Tengo que también tener presente la utilización o disposición de los saldos a favor que están reflejados en las declaraciones, la identificación de puntos de mejoramiento y de oportunidad. ¿Sí? Es decir, yo debo hacer un análisis cada año de, bueno, en qué mejoramos, pero en qué no hemos podido mejorar, en qué estamos estancados, en qué estamos quietos, ¿sí? Para poder, digamos que observar esas situaciones repetitivas de un año a otro y que no han sido posiblemente subsanadas. ¿Para qué? Para empezar a buscarle solución a eso y que no se me siga repitiendo. Y también voy a tener que hacer una revisión de áreas que tengan que ver específicamente con el proceso tributario, para mirar si están contemplando todo lo de la ley, si
todo lo que propone la ley frente a temas de beneficios tributarios los estamos aprovechando o por qué no los estamos aprovechando, etcétera, etcétera. Mm, y aquí entonces ya viene toda la temática que habla acerca de lo que es la evasión y la ilusión tributaria. Frente a esa evasión y elusión tributaria, hay autores que también han hablado muchísimo frente al tema. Moya, en el año 2006, expone que en el mundo de los impuestos existen estos dos términos, elusión y evasión, que son utilizados por los contribuyentes y las entidades administradoras de impuestos para describir la decisión de los contribuyentes de no pagar impuestos. Y miren que ahí meten la elusión. En segundo aspecto, Fraga, en el año 2006, también habla acerca de la ilusión y dice que la ilusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esa ley. La ilusión no es estrictamente ilegal, puesto que no se está violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permitida por una ley ambigua o con vacíos. Rosenberg en 1999 habló también acerca de la evasión y dijo que la evasión, en cambio, hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, violando para ello la ley. En esa evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo cual sin duda es ilegal. Y la evasión es el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. Y esa elusión es la conducta que lleva a evitar la declaración y pago de impuestos usando espacios o vacíos que deja la ley sin que esto constituya un delito o una infracción. Y en último lugar, Villegas indica o señala que son un fenómeno universal que ha estado presente en todo tiempo y lugar, en todas las clases sociales y todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es importante saber que el rápido crecimiento de la economía internacional hizo que perdieran interés frente al rápido crecimiento de las bases impositivas, la aparición de nuevos tributos de alta elasticidad como el IVA y el incremento en las tasas de impuestos. Entonces, pues básicamente, partiendo de eso, uno podría decir que el crecimiento del déficit fiscal, eh, unido a las grandes dificultades políticas para poder reducir el gasto público, que en Colombia es un gasto público inflexible, o tener que aumentar las tasas impositivas, todo eso deriva en una problemática grande para la administración tributaria. Y por otro lado, todo el tema de la presión social para establecer una mayor equidad, de forma tal que individuos con niveles de ingresos similares no hagan efectivo el tributo. Pues digamos que ahí estaríamos hilando un poco más fino, pero son temas que vale la pena tener presente al momento de realizar una buena planeación tributaria. Entonces, bueno, vamos a dar unas conclusiones para terminar con este tema. A nivel de conclusiones, podemos decir lo siguiente. La planeación tributaria tiene por fin determinar un razonable nivel de tributación en la organización, respetando en todo momento las normas legales. Es de carácter lícito realizar planeación tributaria, en ningún momento eso es un delito, es lícito y su objetivo fundamental es básicamente que el aprovechamiento de esas posibilidades que ofrece tanto el ordenamiento jurídico como constitucional del país o, ¿por qué no?, hacer uso de un defecto normativo y sacarle provecho a eso. Una planeación tributaria también permite corregir los procesos administrativos y contables para conferirle a la administración tributaria la cantidad justa del impuesto que hay que pagar. Y de esta manera, ¿qué se está haciendo? Evitamos sanciones pecuniarias o incluso hoy en día ya se hablan de sanciones que son privativas de la libertad o de pronto cierres de establecimientos. La tercera conclusión es que esa planificación estratégica tributaria tiene por propósito anticiparse a las reacciones que se están presentando en estos nuevos tiempos. ¿Okay? Tiempos que avanzan rápidamente, pero que también están avanzando
en medio de mucha incertidumbre y en donde el actor que no se adapta, ¿qué pasa? Pierde su participación. Y podemos hablar de muchas incertidumbres que hay hoy en día. El simple hecho de incertidumbre de que Estados Unidos entre en default, entre en quiebra, que se tiene programado para el 1 de junio, si no se cambia una ley en el Congreso de la República de Estados Unidos. Entonces, está bien difícil cambiar eso. ¿Por qué? Porque pues a Biden no le ha ido muy bien. Biden, digamos que tiene un Congreso eh, que es mucho más republicano que demócrata, y esto hace que pues, sus leyes no pasen con tanta facilidad. Y para poder incrementar el límite de deuda, que es lo que, si no se cambia el 1 de junio, o sea, por tarde hasta el 1 de junio, si no se cambia, es lo que va a hacer que Estados Unidos entre en default. Si entra en default, va a hacer que Estados Unidos pierda mucho su calidad de endeudamiento, va a hacer que la bolsa entre en crisis, posiblemente instituciones financieras que ya están en crisis entren en quiebra, y muchas situaciones de este tipo de mejor dicho, con estas mismas características pueden hacer que desaten una gran crisis a nivel mundial. Entonces, pues habrá que mirar cómo se combate eso, pero son ese tipo de situaciones. Hay que entrar a analizar cuáles son esas incertidumbres que hay, pero no solamente desde el sector real o el sector al cual pertenece la organización. Hay que mirarlo con integralidad. ¿Qué pasaría si en el evento internacional ocurre esto o deja de pasar aquello, y podernos ir anticipando a ese tipo de situaciones? Y otra conclusión, podemos indicar que la planeación tributaria nace como un vértice de la planificación estratégica, es decir, estas dos planeaciones van de la mano, la tributaria con la estratégica, complementando los procesos y procedimientos tributarios. Es decir, se busca que esos procesos y procedimientos tributarios se alineen con la misión y la visión de la empresa. Entonces, para ese tipo de casos, lo que se busca es que se planifique para mejorar estando dentro de la norma a través de esa denominada economía de adopción. Otra conclusión es la resistencia al tributo es una noción de naturaleza sociológica, es decir, esa eh, noción de naturaleza sociológica pretende identificar las diversas formas que adopta el incumplimiento de la obligación tributaria. Esa, digamos que la noción está referida a una conducta humana, está referida a un comportamiento de oposición frente a qué, frente a la obligación tributaria. Entonces usted escucha en el argot popular, yo no pago impuestos porque para que se lo roben. Pues si usted no paga impuestos, usted es el que está robando, ¿sí? Entonces, en aras de buscar una excusa, cometemos nosotros ese delito. Y ahí es en donde el tema tiene otros tintes, porque ya el que está violando la ley somos nosotros, y ahí hay problemas. Entonces, habrá que tratar de mirar cómo cambiamos ese tipo de comportamientos, cómo cambiamos esas conductas humanas frente a la obligación tributaria. Porque decimos, siempre tenemos ese mismo argumento, es que se lo roban, es que esa plata no va a parar a donde debería parar, es que eso solamente beneficia a los ricos y no a los pobres, o beneficia solo a los pobres y nada de beneficios para los ricos. Ese tipo de discursos son muy fáciles de dar en temas cuando no queremos eh, cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Y como última conclusión, podemos indicar que aunque los impuestos son algo inevitable, una previsión adecuada puede permitir ahorros sustanciales en la cuantía de las obligaciones tributarias, así como poder diferir el momento en que su pago ha de hacerse efectivo. Por eso, a la hora de emprender cualquier actividad económica o incluso al tomar otras decisiones de tipo más personal, hay que ponderarse las consecuencias fiscales y de esa manera poder elegir cuál alternativa es más ventajosa, ¿sí? Si ese modelo de negocio que yo quiero emprender me conviene
más en términos fiscales o de pronto voy a terminar pagando muchos más impuestos por querer desarrollar esa actividad. Entonces, eso tendría que yo preverlo, o sea, antes de tomar esa decisión, poder evaluar esos componentes tributarios para, con toda esa información, ahí sí poder decir, ok, me voy por esta línea de negocio, me voy por este proyecto de emprendimiento, porque me sirve, me beneficia, y de esa manera poder tomar esa decisión para que no, una vez yo ya he hecho la inversión, una vez yo ya he invertido tiempo, recursos, eh, capacidades, poder decir, mire, este negocio salió a flote porque tomé la decisión indicada y no que pase lo contrario, que de pronto por temas fiscales o por mal manejo del tema fiscal, usted tenga que cerrar la organización, cerrar esa empresa que tanto le costó, porque todo eso, todo ese tipo de emprendimientos tienen un desgaste, tienen una inversión, pero que muchas veces no se ve retribuida porque no dejamos de contemplar muchos aspectos al momento de realizar esa planeación. Entonces, pues básicamente, este era un componente bastante teórico, pero había que mirar esas teorías, había que mirar lo que decían los autores, con el ánimo de tener una concepción mucho más amplia de lo que es el alcance de la planeación tributaria y para poder entrar con la siguiente sesión en la cual vamos a mirar planeación desde el origen de la organización. Es decir, siempre tenemos como en la retina el hecho de que la planeación se hace después de que yo ya he trasegado mucho tiempo en la organización, después de que yo ya conozco el mercado, ¿no? Vamos a mirar cómo se puede hacer planeación tributaria desde el origen mismo de la organización, cuando yo estoy construyendo mis políticas contables, ¿ok? Entonces vamos a mirar eso. Eh, por hoy, pues dejamos acá. Básicamente, no sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna duda frente al tema. Yo les voy a subir el video y les subo esta diapositiva para que la puedan estudiar, porque pues hay mucho tema teórico que pues no es tan chévere y tan fácil de estudiar. Cuéntame, Ana, Profe, buenas noches. ¿cómo Yo estás? quería, bien, bien, profe. Yo quería hacerle una pregunta, más bien que nos haga una recomendación, porque pues es evidente que la parte tributaria es como una de las partes más relevantes de nuestra profesión. Profe, uno encuentra en plataformas, incluso pues como textos y todo, mm, pues mucha información. ¿Usted nos puede recomendar de pronto a qué sería bueno uno afiliarse? Porque pues uno se afilia que actualícese, que alejes, y a veces no sé, es como que en medio de tanta cosa uno se enreda y no encuentra la información realmente que uno necesita. No sé si usted en toda su experiencia nos puede recomendar una plataforma en la cual nosotros podamos afiliarnos y estar actualizados. Ok, Ana, sí, eso es muy importante. Mira, yo sinceramente, la única afiliación que pago es la de Actualices. Primero porque, pues digamos que tienen mucha información, es una información de muy buena calidad y los seminarios y cursos que dan son muy relevantes para nuestra profesión. Entonces, esa es una inversión que no debe doler, ¿sí? No tengo ningún pacto con Actualices y ni recibo comisión ni nada de eso, pero sí considero que es un muy buen material. Lo otro es estar pendiente de muchos canales en YouTube, sobre todo de firmas de abogados tributaristas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para realizar actividades de planeación tributaria, la planeación tributaria no la hace tan sencillamente un contador. ¿Sí? Una planeación tributaria la tienen que hacer contador y abogado tributarista. ¿Por qué? Porque usted puede cometer un error desde lo legal, perdón, desde lo jurídico, que le repercute en sanciones pecuniarias, inclusive hasta en sanciones privativas de la libertad. Entonces, mi recomendación es esa, tratar de acudir a temas de eh, páginas, pero bueno, páginas en YouTube de estas firmas de abogados. Urrutia y se me olvidó
Es que casi todas esas firmas son como con 3 apellidos. Yo escasamente me sé el mío. Urrutia y no sé qué. En esas firmas, en esos canales de YouTube, venga, lo miramos de una vez, como para que ustedes se den cuenta. Y tenemos eso bien claro. Ay, entrar aquí. Por ejemplo, espera un tema. Entonces, convenios para evitar la doble imposición CAN-OCDE. Esto es de Grant Thornton, Colombia. Esto es un canal y mire, esta es una presentación de 2 horas que nos dan gratuita para poder prepararnos frente al tema. Entonces, ¿yo qué hago frente a eso? Yo entro directamente a ese canal. Entro a ese canal y comienzo a mirar, bueno, que están hablando, de pronto paro ahí, que están los expositores y miro, bueno, José Hernán Flores, dice ahí socio de departamento de impuestos, eh, lo busco de pronto en internet como para mirar realmente qué más experiencia tiene, si de pronto tiene por ahí algún escándalo, entonces eso me hace desistir y yo, uy, no, con este señor de pronto no es tan chévere, pero vale la pena indagar acerca de los panelistas porque eso le va a dar a uno más confianza, ¿ok? Entonces yo busco quiénes son esos panelistas en internet como para determinar su credibilidad y cuando ya lo he logrado determinar, ahí sí procedo y me suscribo. Yo a estas firmas les creo mucho, se dedican a eso, a asesorar grandes empresas desde el aspecto tributario, contable y de revisoría, entonces pues vale la pena. Yo por lo general tengo mis canales, entonces dependiendo en el canal que esté. Ahí se me fue. Eh, ¿Qué era lo que habíamos buscado? Convenios de doble tributación. Entonces habíamos hablado de este. Chan. Entonces yo ya mira, en ese ya estoy suscrito, en ese canal, pero no tengo activa la campana. Entonces me activo la campana para que cada que publiquen un video me llegue esa notificación. Y de paso, cada que yo entro a buscar algo en YouTube de ese mismo contenido, el mismo algoritmo de YouTube me empieza a recomendar. Entonces me dice, entrada en vigencia del convenio para evitar la doble imposición. ¿Ok? Puedo entrar a mirar ese. Tendencias en tributación internacional. Vale, pero entonces también tendría que mirar de pronto el año. Pues aquí si no entro, pues no, digamos que si no le doy clic a ese video no voy a saber el año. Entonces yo lo que hago es que le doy clic derecho y lo abro en otra pestaña para no perder esto. Introducción a la OCDE, bueno, impuesto a la renta de no domiciliado, no llama mucho la atención. Régimen para evitar la doble imposición, pues también tengo que mirar si esto es de Colombia, porque hay muchas páginas de Perú, que Colombia y Perú tienen muchas similitudes en el aspecto tributario, pero pues si me voy a poner a estudiar algo, pues lo hago directamente con mi país. Mire, seminario virtual de actualización tributaria, primer día, esto fue el 26 de abril, entonces si existe un primer día, hay un segundo día, entonces vale la pena. Ah, bueno, y ya que están en la página de Grant Thornton, que es este mismo video, entre a ese portal y mire los videos que tiene publicados, pero
en gran medida, mire también los en directo, ¿ok? Porque ellos tienen muchos, mire este video de 5 horas 20 minutos en donde analizan solo la reforma tributaria, ¿ok? Lo hicieron en directo. Entonces, vale la pena todas esas páginas poderlas analizar. Cuéntame, Ana. No, profe, sí, ya la estaba analizando, sino que, profe, una pregunta, ¿en qué es? En Actualícese hay como varios planes, o sea, igual la información a la que se accede es la misma o el plan entre más se paga, le dan acceso a mayor documentación o más videos o no sé. Pues digamos que el plan más caro es el platino. Eh, el platino tiene acceso sobre todo a seminarios ellos le llaman masterclass. Tiene acceso a muchas masterclass gratuitas, pero también tiene un buen descuento para aquellas que no son gratuitas. Pero si tú quieres empezar con algo, yo te recomiendo, prueba el plan básico, lo vas ensayando, vas mirando y eso te va abriendo más la necesidad de ir ascendiendo de pronto al plan oro y ahí va uno mirando porque es que digamos que la diferencia entre el oro y el platino es muchísima en costos. Pero yo te recomendaría, bueno, digamos que un buen momento para haber hecho esa suscripción pudo haber sido en el Día del Contador, en donde sacan muchos descuentos. Ahorita la tarifa está plena, no te la recomiendo. Estás más bien pendiente de actualícese porque esa gente saca promociones para suscribirse en momentos clave, ¿sí? Un momento clave es creo que en agosto, no sé qué fecha, no sé por qué es clave, pero en agosto he encontrado muy buenas ofertas y ahí es cuando aprovecho y renuevo mi suscripción o la mejor. Entonces, no lo hagas así de inmediato. Espérate a que salgan promociones. Hay que mirar sobre todo sábados y domingos, en donde ellos sacan buenas ofertas. Pero le toca a uno estar casi que convivir con esa página porque hay que pescar una muy buena oferta. Entonces, es mi recomendación. No pagues ahorita la tarifa plena porque te va a salir más caro y ellos sacan promociones y descuentos. Muchas Y, esta gracias, profe. página- y estos canales que son gratuitos. Entonces, miren, yo estoy afiliado a un resto, no afiliado, no, suscrito a muchas páginas. Las de software contable son buenísimas, ¿sí? Eh, no, es que hay muchas páginas que tienen, mire, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Aquí también publican muy buen contenido gratis, ¿sí? Eh, ¿Qué más les puedo mostrar ahí? Aula virtual, comunidad contable. Todo esto es puro material que es gratuito y no por ser gratuito significa que sea malo. Es que este tipo de firmas se dan a conocer debido a esto. Entonces uno accede a esos servicios. Cuéntame, Ninfa. Profe, muy buenas noches. Hola, ¿cómo No, estás? bien, gracias, profe. No, que sí que esas páginas son muy chéveres. La actualices a mí me parece que es como la más completa. Y actualices da 7 días gratis y utilice todo el material que tenga. Entonces tiene muy buenas ofertas esa página, es chévere. Pero sí uno debe estar ahí como al pilas con esa página para uno poder tomar esos cursos. Exacto, sí. Cuéntame. Profe, y la otra pregunta es esto, ¿el examen su merced lo va a poner desde cuándo? ¿Desde el viernes o el sábado? Digamos que lo publico el sábado, pero cuenten con ello para desde el domingo a las 00 horas. Es que no quiero comprometerme porque la vez pasada les quedé mal un sábado Sí, y me da pena. Entonces yo prefiero más bien decirles, asegurarles que el domingo desde las 00 horas está disponible el examen. ¿Listo? Ah, bueno, profe. ¿Y entran todos los temas de estas dos clases? Sí, lo de estas dos clases más lo que está publicado en la plataforma. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Un Bueno, placer Ninfa, poder hablar con usted.
No, lo mismo para mí. Aquí a todas las conozco. Eso es un gusto y una confianza porque sé que son muy buenas. Entonces, yo sé que les va a ir muy bien en todo esto. Bueno, gracias, profe. Sí, Bueno, porque Ninfa. críticos. No, para nada. Por Bueno, aquí me dice Esperanza. Muchas gracias, profe. Que tengan buena noche. Ok, Esperanza, cuídate mucho si es que todavía estás por acá. Listo, entonces pues nada, ahí seguimos en contacto y cada vez pues dándoles más material con el ánimo de ir saliendo, de ir cumpliendo con todo esto. Esta es otra página, ITGS Consultoría y Aseguramiento, para que la busquen. No tiene tantos videos, pero hay ocasiones en las que sacan muy buen material en diversos momentos. Entonces, sígala también, que eso les sirve. Bueno, entonces, pues nada, los dejo libres, descansen. Muchas gracias por la asistencia y nos Listo, vemos en profe, el muchas día. gracias. ¿Ok? Bueno, Ana, cuídate mucho. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Ok, feliz noche. Ninfa. Gracias, Chao, feliz Paola, noche. Beatriz, Verónica. Cuídense mucho. Chao, Silvia.